En la comarca del Mármol nos encontramos con La Aroya, en plena sierra de los Filabres y tan solo a 75 kilómetros de la capital. Abrazado por sus montañas, sus 170 habitantes hacen de La Aroya un auténtico hallazgo que vamos a descubrir. Loli Moreno es la alcaldesa de La Aroya, que le felicito por tener esta alcaldía porque es un pueblo preciosísimo, un pueblo de sierra que tenemos que venir a verlo sin lugar a dudas, como la mayoría de nuestra provincia, pero el tuyo está en una altura considerable, ¿no, alcaldesa? Sí, estamos sobre 900 metros y estamos dedicándonos sobre todo al turismo, lo estamos recuperando y la gente que viene repite. Sí, la verdad es que aquí estamos, no sé, parece que estamos en un lugar muy arropado, ¿no? Porque tenemos que llegar a Macael y luego coger la carretera para llegar a La Aroya, ¿no? Sí. Y colinda pues también con pueblos de aquí del Alto Almanzora. Sí, estamos lindando con Tal, con Belefique, con Sierro, Sufrís, Purchena y Macael. O sea que si no me he dejado aquí alguno, porque somos uno de los pueblos que estamos lindamos con más pueblos a su vez. ¿Cuántos habitantes más o menos tiene? Sobre 170 estamos habitando ahora mismo en el pueblo. Alcaldesa, ¿cuál es el gentilicio de La Aroya? Es laroyano. El nombre de La Aroya viene es un nombre árabe que significa hondonada u olla, porque el pueblo, como veis, estamos aquí como en una olla metidos y viene de eso, de olla. Sí, pues es lo que te decía, que estamos como muy arropados por la sierra, ¿no? Sí. Y este color rojo del ladrillo, me comentaban en el pueblo que es de una tierra de aquí al lado. Mira, el acceso de Macael a La Aroya pues era muy dificultoso hasta hace 80 o 90 años que se hizo la carretera y todo era, el acceso era por el río y además cortados muy profundos porque sale el río con fuerza antes, porque ahora la verdad que menos agua. Y la parte de la montaña de enfrente que vemos desde aquí, toda es de tierra roya, que también viene el nombre de La Aroya, decían de tierra roya o roja. Esta tierra es muy buena para hacer teja o hacer ladrillo y se fabricó todo aquí enfrente del pueblo, había una tejera y se fabricó toda la piedra todo el ladrillo de la iglesia, así como los tejados que
que son característicos aquí en La Roya, teja roja. se llama tu iglesia, alcaldesa? Bueno, es la iglesia de San Ramón Nonato. Es un santo relativamente joven, nació en Barcelona, en Cataluña, en Cardona, y su madre, cuando en aquellos tiempos las mujeres morían mucho de parto, pues cuando su madre murió y fueron a enterrarla, vieron que se le movía la barriga. Entonces pues le hicieron una cesárea, digamos, sí, al uso. En aquel momento, vamos, le abrieron la barriga y el niño estaba vivo. Por eso es nonato, no nacido. Ajá. De ahí que luego es el patrón de los partos y de los embarazos. Tenemos muchas familias que han venido a pedir un hijo porque no tenían dificultad para concebir un hijo, y después de estar aquí tenemos varios testigos de que han tenido familia después de 8 o 10 años de matrimonio y no por métodos de medicina, sino bueno, porque han venido aquí y se han quedado embarazadas. Luego el día de San Ramón, el 31 de agosto, hay una misa que es para la promesa, digamos, y traen a los bebés, bueno, vienen o a pedir... ¿Como para bendecirlos? Los ponen bajo la protección del santo. ¿Y qué antigüedad tiene la iglesia de La Roya? Bueno, la iglesia de La Roya es del siglo XVI, la mandó construir don Luis Fajardo, el marqués de los Vélez, porque le pillaba de camino a Almería, digamos, le pillaba aquí, hacía un descanso. Me dices que en el mapa La Roya es como el ombligo, ¿no? Sí, el ombligo de la provincia de Almería. Desde los Vélez a Almería, pues estamos como en el centro. En el centro. Sí. Y él paraba aquí. Sí, y cuentan que cuando estaba haciéndose la iglesia, si veis la fachada, le falta como un cuerpo, porque cuentan que el marqués de los Vélez tenía en La Roya un hijo borde, pone así textualmente, y este muchacho se mató en la construcción y el marqués dijo que ahí se parara la obra y le falta como un cuerpo a la torre. Loli, esto creo que me has dicho que es como una reliquia del santo, de San Ramón. Sí, cuando a un santo lo hacen santo, pues va una parte de su cuerpo, un trocito, al Vaticano, al relicario. Cuando nosotros hicimos una reforma hace 6 años en la iglesia, pues el cura que había hizo todas las gestiones con el Vaticano, porque de hecho en España no queda ningún resto de San Ramón. Nos concedieron darnos de ese trocito del Vaticano una reliquia, y solamente existe esa reliquia en el Vaticano y La Roya de San Ramón Nonato. El 31 se saca en procesión y la gente lo venera aquí en la iglesia. Sera Ruiz, Serafina, ¿no? Es concejala también del Ayuntamiento de La Roya, y queremos preguntarte por las fiestas. ¿Qué fiestas son las que celebráis aquí en tu municipio? Pues aquí en nuestro pequeño pueblo de La Roya tenemos de patrón a San Ramón Nonato y lo celebramos el 31 de agosto. A lo largo de las fiestas se hacen los moros y cristianos en la batalla, se hacen 2 días y tiene su diálogo, y todos los participantes son de aquí del pueblo y son muy divertida, ¿no? Me supongo. Sí. Y también me gustaría que nos dijera algún otro evento que también se celebre durante el año. Pues sí, mira, luego tenemos otro evento el último domingo de la Semana Santa, que se hacen las cuartetas, que son unas pequeñas parodias que hacen el día de antes y las cuentan en la plaza del pueblo
con un burro que se suben y van contando pues un poco lo que ha pasado así a lo largo del año a la gente de aquí del pueblo, y son muy divertidas. Por ejemplo, si alguien comete alguna locura, ¿también hacen la parodia? Y tanto. O sea que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se entera todo el pueblo y si quedaba alguien por saberlo, lo sabe todo el mundo. Bueno, de todas maneras tienen que ser muy divertidas, ¿no? La gente se lo pasa muy bien. ¿Tenéis normalmente gente de otros pueblos que vienen a estas fiestas? Sí, suelen subir bastante de los pueblos de alrededor y son unas fiestas muy concurridas, vamos. La verdad es que esta zona de sierra hay que conocerla porque además de que se respira un aire muy puro, también esa paz, ¿no? que a veces necesitamos en la ciudad. Sí. Aquí vivimos muy a gusto. Aquí vivimos en la gloria. ¿Tenéis a Cervantes en esta escultura y eso? Bueno, tengo que decir que esta escultura está hecha por un chico de aquí del pueblo que se llama Manuel Membrives, y bueno, Cervantes estuvo en La Roya y vino como recaudador de impuestos. Lo que pasa es que nosotros lo que decimos es que vino como el primer turista que vino a La Roya. Le encantó tanto que ya en su libro aconsejó que vinieran los turistas a La Roya. Situado en la comarca Valle de Almanzora, este pueblo se extiende a lo largo de una ladera en terrenos montañosos y agrestes, y en que los cultivos predominantes son el olivo y el almendro. María Teresa Medina. Sí, buenos días. Buenos días. Nosotros queremos saber, aquí en La Roya, ya que eres concejala de Medio Ambiente, aunque sé que hacéis un poquito de todo, ¿qué agricultura tenéis aquí en el pueblo de La Roya? Bueno, aquí en La Roya, si os dais un paseo por La Roya, veis que hay un montón de cultivos de olivo y de almendro. Cada año, anualmente, se recogen esos olivos y esos almendros y se sigue recogiendo bastante almendra y olivo. Pero sobre todo en la Vega de La Roya, si va la falda del pueblo, hay esos pequeños huertos urbanos que ahora están muy de moda. En La Roya se sigue teniendo esa agricultura tradicional. Entonces la gente se viene todos los fines de semana a cultivar eso, ese pequeño huertecito que te da de comer una patata o un pimiento para ti, para tu propia casa. Me ha impactado mucho cuando he preguntado dónde normalmente conseguís la verdura o la fruta, y decís que cada persona aquí en el pueblo suele tener un bancal donde produce su propia alimentación, ¿no? De este tipo. Sí. Si no la tienes tú, más ecológico que cogerla justo cuando vas a comerte la ensalada, coges la lechuga y te la comes. Si no la tienes tú, vas y se la prestas, se la pides a tu abuelo, a tu vecino, que seguro. A tu familiar, Mi ¿no? abuelo es la persona más anciana del pueblo y con 84 años se baja sus empinadas cuestas, porque en La Roya hay bastante, a regar simplemente su tomatera, porque él quiere hacerse una ensalada con sus tomates cada verano. Bueno, pues eso tenemos que probarlo, María Teresa. Como sé que hay aquí casas rurales que podemos disfrutar de tu pueblo, si nos gustará una de las veces que vengamos probar esas hortalizas, ¿no? Que podemos decir que son totalmente ecológicas. Claro que sí, no suele tener ningún aditivo. Los fuegos de La Roya, ¿eso es una leyenda, ha sido realidad, Loli? Bueno, totalmente realidad. Los fuegos de La Roya, de hecho, se produjeron por allí, al fondo de los cerros, que hay varias cortijadas, entre Estella y el Reúl Alto estaba la Fuente del Sá, y por allí se produjeron. Fue en el 1946, de hecho, en cualquier periódico de la época de aquellos días, en el mes de julio, lo vas a encontrar, porque están escritos. Vinieron incluso un ingeniero del CSIC, don José Cubilla,
llega a la conclusión que esos se llaman los fenómenos atmosféricos de La Roya, pues llega a la conclusión de que se producen por algo espontáneo que sale del suelo y debido al calor reinante en la zona en esos momentos. Sí, incluso vino la Guardia Civil, estaba vigilando. En el mes de julio pues se quitan las chaquetas aquellas que llevaban en el 1946, que estamos hablando, 1900, pues se la deja al lado y se prende fuego a una de las chaquetas, espontáneamente. Y ellos sentados allí vigilando y mirando para todos sitios y la chaqueta pues se le prende fuego. En la plaza de La Poza, que le llamamos familiarmente, decidimos poner un recuerdo a aquellos fuegos porque la gente se interroga mucho y viene mucho preguntando, y tenemos allí un recuerdo a esos fuegos de La Roya. Loli, ¿qué instalaciones tenemos aquí en La Roya? Bueno, pues tenemos aquí mismo el mesón, un mesón que se come muy bien, tiene categoría de 2 tenedores, aquí en La Roya. Luego tenemos alojamientos de turismo rural, hay tres empresas, Picachico, El Molino y Reul Alto. En total tenemos unas 80 plazas de alojamiento rural. Una de las riquezas de La Roya son sus alojamientos rurales, que cuentan con todo tipo de comodidades y ofrecen un entorno sano y divertido. Continuamos nuestro viaje en el Valle de Almanzora y nos dirigimos ahora a Arboleas, un pueblo situado a 105 kilómetros de la capital. Admirado por su avance tecnológico y turístico, Arboleas es elegido por personas de muchas nacionalidades, convirtiéndose en un lugar versátil, moderno y libre.
Cristóbal García, alcalde de Arboleas, nuestra gran sorpresa ha sido que Arboleas parece un pueblo completamente nuevo y tiene 20 núcleos urbanos, alcalde. Arboleas en el año de 1983 tenía 35 barriadas y en la normativa urbanística que hicimos en el año 95 consideramos que la configuración, digamos, geográfica y humana del pueblo, básicamente la representaban las barriadas. Y por ese gran afecto a las barriadas, intentamos consagrarlas para la historia, dotándolas de una normativa urbanística que las permitiera un cierto desarrollo. Las dotamos de todos los servicios y los azares de la historia o de la vida, a día de hoy, hemos consolidado 20 núcleos de población que hoy tienen la categoría de núcleo urbano. Hemos visitado, alcalde, la barriada de los García, hemos visto que tiene carril bici, el pavimento, la acera, eso tiene un gran trabajo. De hecho, lo que es la carretera por donde circulan los coches parece que es muy estrechita, ¿no, alcalde? De 3 metros. Sí, esa es una anécdota que se puede decir que el desarrollo es una cuestión que nunca ocurre por casualidad. El desarrollo se produce cuando se dan las circunstancias y las circunstancias se crean de forma artificial mayormente. Hace un tiempo, cuando se hizo la carretera de esa zona del arroyo Aceituno, tuvimos un conflicto con la Diputación Provincial porque ellos pensaban que esa zona debía de servirse por una vía de 3 metros de anchura. Y yo era muy joven y pensaba que el futuro estaba todavía sin escribir y había que escribirlo. Y por lo menos que había que hacer un camino de 6 metros. Eso nos creó una discrepancia que duró un par de años y a los 2 años la Diputación se rindió, pero con un condicionado muy penoso. Se rindió para que la hiciera de 6 metros, pero sin medios, solamente nos dejaron la máquina y el maquinista. Está verdaderamente preciosa la barriada. Y lo que sí hemos observado es que hay unos chalets preciosos. Parcelas de 600 metros y piscina. Casi todas tienen piscina. ¿Cuántas piscinas podemos calcular? En Arboleas podíamos estar en torno a las 3.000 piscinas. ¿3.000 piscinas? Sí. ¿Podemos decir, Cristóbal, que en Arboleas hay 42 nacionalidades? Efectivamente. A día de hoy hemos contabilizado en el padrón de habitantes 42 nacionalidades. Este es un hecho que nos sorprende grandemente y principalmente a mí, porque los primeros 20 años de alcalde que estuve en el siglo pasado, solamente había 2 nacionalidades, los pobres y los que eran más pobres. Y ahora resulta que quién nos iba a decir a nosotros que con aquel equipaje íbamos a llegar tan lejos, ¿no? ¿Y qué nacionalidades pueden ser? Sí, la principal y la más, digamos, la más notable del pueblo es la nacionalidad del Reino Unido, que estaría rondando los 3.000 habitantes, y después vendría la nacionalidad belga, la francesa, alemana, holandesa, rumana, lituana, moldava, ecuatoriana y así por ese orden. ¿Cuántos habitantes tiene ahora mismo? Ahora mismo de derecho tenemos 4.698 y de hecho tenemos 5.400 aproximadamente. De hecho son los que realmente viven en el pueblo y de derecho son aquellos que el Instituto Nacional de Estadística reconoce como digamos, habitantes estables en un municipio.
Tenéis en construcción un nuevo centro médico, enorme por cierto, y la entrada me ha impresionado mucho, ¿no? Una entrada espectacular con árboles y dices que le vas a poner unas farolas también para decorarlo. Efectivamente. Este nuevo centro médico, digamos que pertenece a lo que nosotros llamaríamos la segunda transformación de Arboleda. La primera transformación es la que nos ha traído hasta aquí y la segunda es la que empezamos ahora, y entendemos que todos los equipamientos generales del municipio van a ir todos en un entorno rodeados de un espacio libre para ellos, suficiente como para que haya parking para un grupo muy elevado de vecinos, y aparte la zona de jardinería que tiene que llevar cada uno. Este centro médico estamos en fase de terminación, que en septiembre próximo queremos empezar la terminación del centro, pues le tiene que dar servicio a este municipio que ha multiplicado los habitantes con tanta velocidad. Es decir, el centro que hoy tenemos es el centro que se hizo en el año 87-88, que no reúne condiciones para atender al personal. Ahora mismo tenemos 2.000 habitantes de Arboleda en médicos de otros pueblos, porque los médicos de aquí, en este consultorio, no tienen capacidad para ello. Entendemos que cuando este centro se ocupe, tendrá suficiente capacidad, más que suficiente capacidad, para atender a los 5.000 y posiblemente alguna otra especialidad que se pueda introducir dentro de él. Hemos estado también en el centro recreativo. Tiene ahí una piscina con su bar y luego un gimnasio de 800 metros. Es grandísimo. Sí, nosotros cuando entramos ahora en el gobierno municipal en el año 2011, lo que nos encontramos en Arboleda es un reto muy difícil de gestionar, muy complejo. Es decir, un municipio en un desarrollo normal tiene un porcentaje de niños, un porcentaje de gente, digamos, de jóvenes, un porcentaje de adultos, un porcentaje de personas mayores y demás. Pero digamos que la pirámide de población guarda una cierta proporcionalidad. El caso de Arboleda es un caso totalmente atípico, porque aquí los niños vienen con 60 años. Es decir, Arboleda tiene más de 3.000 pensionistas. Por lo tanto, nuestros niños no son pequeños. Parques infantiles tenemos que hacer algunos, pero espacios de gimnasia y de recreo para los niños mayores de 60 años tenemos que hacer muchos más, porque son muchísimos los que hay. Por lo tanto, este gimnasio no solamente es para la gente joven para muscularse, sino también que es para las personas mayores para rehabilitarse. Sí, de hecho he visto una sala donde tiene unos sillones con especie de sofás, ¿no? Correcto, correcto. Se acuestan ahí. Sí. La idea es que en el futuro tenemos que invertir en espacios recreativos, porque entendemos que esto va a generar muchos puestos de trabajo, va a crear mucha actividad en el tema de espacios recreativos, lúdicos, tiempo libre, cómo gastar el tiempo libre. Yo creo que aquí la industria del ocio puede tener futuro y tenemos que saber aprovecharlo, porque en realidad esta gente que vive aquí hoy día, aparte de ser vecinos de Arboleda, para nosotros son un recurso económico, y como recurso económico tenemos que valorarlo. He visto que tienes una torre vigía Arboledas, también llamada Cerro Castillo. ¿Cuántos años tendrá esa torre? Pues estas torres datan aproximadamente de la época en que se expulsaron, parece ser de la época que se expulsaron los moriscos, y suelen estar la mayoría de ellas ubicadas sobre restos antiguos de los árabes o bien alguna torre de algo que tuviesen por allí. Estas torres vigías, su misión era, como dice su nombre, era la torre del centinela. Es decir, todo se sabe históricamente que una vez que se expulsan los moriscos de aquí, pues luego hay una serie de incursiones que vienen del norte de África, hacen su entrada aquí para saquear sus tierras que las habían dejado anteriormente. Entonces las torres vigías, ya por parte de los cristianos, se erigen como los observatorios para vigilar un poco la seguridad del pueblo, y hay una red de torres vigías que vendrá desde Villarico y puede que llegue hasta Baza o quizás hasta Granada. Estas torres vigías se iban dando mensajes del peligro que se avecinaba. Hoy día pues son reliquias de un tiempo
que hoy pues se conservan como patrimonio histórico del pueblo, que es una cosa muy, muy bonita. Como siempre, nosotros queremos que la gente de Almería o cualquier persona que esté viendo el reportaje sepa dónde podemos comer, dónde podemos alojarnos. Restaurantes, hemos estado en el Mesón, ¿no? Castillo, restaurante Castillo, y luego también dispones de algunos más, ¿no? Sí, es que es fundamental que cuando se quiere promocionar un pueblo para el futuro o para el turismo o para ser competitivo y crear un poco de empleo, no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Y aquí, hace ya bastantes años, a finales de los 90, de los 90 al 2000, a través del PRODE, que es el Grupo de Desarrollo Rural de la Almanzora, se fue orientando la construcción de nuevas instalaciones, restaurantes, con una cierta perspectiva de dar cobertura al futuro que se avecinaba de españoles y de gente venidos de Europa y de otros sitios. Entendemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tanto en espacio, como en presentación, como en calidad, como en gastronomía. O sea, creo que esos son valores que bien gestionados pueden ser también recursos que se aportan al sector turístico y al sector servicios del municipio, que generan bastante empleo. Tenemos varios mesones en el pueblo, tenemos restaurantes de una gran calidad como el Azabache, tenemos alojamiento no para mucha gente, pero en fin, ya tenemos alojamiento para unas 50, 100 personas, repartido entre varios establecimientos. Y bueno, esa es la tendencia que queremos que cualquier persona que venga a Arbolea le garantizamos que puede comer con un plato excelente. Hay un gastrónomo que vosotros habéis hecho un libro precioso, ¿no? Que es también nazarí, del año 1300. Sí, aproximadamente está datado en 1330, 1360. No hay una fecha muy precisa de este personaje. Este personaje es un gastrónomo de la época nazarí y tiene una relevancia bastante importante. Nosotros rescatamos los textos en árabe a través de un catedrático de árabe de la Universidad de Granada, lo hemos traducido al español y el señor al final termina en Al-Arbuli, por lo cual el nombre de Arbolea, para muchos filólogos expertos se discute el origen del pueblo, si pudo ser consecuencia del Arbuli, de este señor, o consecuencia de otro fenómeno de la naturaleza que era el de Arboleja. Nos quedamos con la duda, pero admitimos que este señor pudo haber pasado por Arboleas, por lo menos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo que sí nos gustará es enseñarle a todos los que están viendo el reportaje el Museo de Pedro Gilabert, que es un museo digno de visitar y que los invitamos a que lo vean.
Alcalde, estamos en el Museo de Pedro Gilabert. Este señor era natural de Arboleas, era arboleano. Correcto. Nacido en Los Huevanillas, una barriada del arroyo Aceituno. Y su madera normalmente es de olivo. Sí, es lo propio, es la materia prima de la zona. Alcalde, ¿se puede considerar que Pedro Gilabert tenía un estilo naif? Digamos que los expertos lo han asociado a ese estilo, pero en realidad yo creo que este es el estilo de Pedro Gilabert. Es un estilo propio. Sí, yo creo que esto es producto de su imaginación y de su ingenio y de su vivencia. Yo creo que es producto de su vivencia. Las vivencias de él son también traídas de otros países. No solamente ha vivido él todo el tiempo aquí. Exactamente. Yo creo que lo que aquí se ve la clara influencia de sus viajes por América, por Brasil, por Argentina. Yo creo que él tuvo que ver cosas impactantes que a intentar reproducir aquí con su madera. Él nació en el 1915, pero ¿cuándo se inauguró este museo? Pues este museo se inauguró aproximadamente en el año 2000 y después en el 2003 se hizo una segunda inauguración una vez que toda la obra de Pedro se quedó, fue adquirida por el ayuntamiento y se quedó colocada tal cual la están viendo. Se hizo una inauguración, digamos, que reflejaba el conjunto de su obra. Pedro Gilabert es un escultor, porque él no tiene pintura, solamente escultura. Pero ¿esto lo conocen también fuera de nuestras fronteras almerienses? Sí, yo creo que esto se conoce incluso hasta en Nueva York. Creo que conocen el tema de Pedro Gilabert. Son cosas de nuestra tierra que fuera de aquí creo que lo conocen más que aquí. Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia. Es decir, que nosotros quizás somos los más ignorantes del asunto este que lo tenemos aquí. Pues hay que venir a visitar el museo, alcalde. Sí, yo creo que antes de irse a conocer otros territorios lejanos, convendría que conociéramos un poco más los más próximos. Si nosotros venimos a este museo, ¿tiene su entrada gratuita o hay que pagar algún dinero? Su entrada es gratuita y es diaria, pero de lunes a viernes abierto, días por la mañana, días por la tarde, pero permanentemente se mantiene abierto. ¿Podemos buscar la información en alguna página web que tenga el museo? En la página web del museo, sí. Tenemos información y podemos venir a verlo porque es digno, ¿eh? Nunca nos dejará de sorprender nuestra provincia Almería, con pueblos de paisajes tan dispares y bellos, con personas tan amables y hospitalarias, con este talento andaluz que nos caracteriza. Hoy nos despedimos de esta comarca, pero esperando volver muy pronto.